La niebla aún cubría los campos cuando despertó, con los dedos entumecidos por el frío incluso antes de dejar la manta rota. No había ningún lujo en esperar el sol. La tierra exigía presencia, incluso cuando no devolvía casi nada. Se puso su chal desgastado, se calzó sus botas gastadas, que decían mucho a cada paso, y partió hacia el granero antes de que la luz rompiera el horizonte. El silencio de la mañana era denso, espeso como arcilla mojada. Solo sus pasos sobre la tierra húmeda y el crujido distante de una puerta suelta conformaban el sonido del mundo. No esperaba nada más que el día difícil que era cada día. Pero al abrir la puerta del granero, algo cambió. No era ruido, era la ausencia de ruido, una especie de quietud que no pertenecía allí. 3 niños dormían entre el heno, acurrucados como cachorros abandonados. No lloraban, no temblaban, solo respiraban con la aterradora calma de quienes han aprendido que gritar no trae a nadie a casa. La mujer se quedó paralizada en el umbral, con la mano aún aferrada a la tosca madera de la puerta. El corazón le latía con fuerza, pero no se inmutó. Sus ojos recorrieron el estrecho espacio, las viejas herramientas colgadas en la pared, los sacos de grano apilados al fondo, el polvo dorado suspendido en el aire frío. Y entonces vio, pegada a una tabla rota, una nota doblada con excesivo cuidado, como si las manos que la sujetaban hubieran temblado al soltarla. Si estás leyendo esto ahora, quizás sea porque todavía hay historias que nadie se atreve a contar en voz alta, pero que ruegan por ser escuchadas. Suscríbete al canal y deja un comentario sobre desde dónde estás viendo, porque los testigos silenciosos también forman parte de lo que sucede aquí. La mujer extendió la mano lentamente, como si tocara algo sagrado o peligroso. La nota estaba húmeda de rocío, pero las palabras del interior permanecían intactas. Desdobló el papel con dedos temblorosos, y al leer las primeras líneas, algo en su interior se quebró. No fue sorpresa, fue reconocimiento. El tipo de dolor que solo llega cuando el pasado que enterraste con tus propias manos regresa vestido de carne, aliento y silencio. No gritó, no llamó a nadie. Simplemente se arrodilló sobre la paja sucia y lloró en silencio, mientras los 3 niños seguían durmiendo, ajenos al peso que acababan de traer de vuelta al mundo. Antes de ese amanecer imposible, la vida de la mujer se componía de rutinas inmutables. Se despertaba cuando el gallo del vecino cantaba en la oscuridad, encendía un fuego con ramitas secas guardadas del invierno anterior, hervía agua en una lata abollada que una vez había sido pintada. El café era suave, hecho con granos tostados 3 veces, pero le quemaba la garganta y mantenía su cuerpo funcionando. Comía pan duro remojado en café, sentada en un banco de madera que su difunto esposo había hecho con sus propias manos décadas atrás. La casa era demasiado pequeña para ser llamada hogar, pero demasiado grande para una mujer sola. 2 ventanas sin vidrio, cubiertas con tela encerada, una estufa de hierro que tosía humo negro, paredes de tablones que dejaban entrar el viento como un intruso constante. Aún así, era suya, el único pedazo de tierra que nadie podía arrebatarle de las manos porque ya no valía la pena para nadie más. Cuidaba la tierra con silenciosa terquedad. Plantaba patatas, zanahorias retorcidas, pequeñas calabazas que maduraban demasiado tarde. Criaba 4 gallinas flacas que ponían huevos en días alternos, como si ellas también desconfiaran del futuro. Tenía una cabra vieja que masticaba hierba seca y la miraba con filosófico desdén. No había lujo, no había excedentes. Todo lo que entraba se consumía inmediatamente o se almacenaba para el invierno, que siempre amenazaba con ser peor que el anterior. Conocía cada piedra en el camino hacia el arroyo, cada árbol torcido que marcaba el límite de su tierra.
Sabía dónde la tierra era más generosa y dónde solo había crueldad disfrazada de esperanza. Trabajaba encorvada, con las rodillas sucias de barro, las uñas permanentemente manchadas de tierra. Nadie la visitaba. Nadie le preguntaba cómo estaba. El pueblo la trataba como parte del paisaje, presente pero invisible. No tenía un nombre que importara a los demás. Era la viuda de la colina, la mujer del viejo granero, la que vive sola. Su esposo había muerto joven, aplastado por una carreta que volcó en un camino fangoso. No tuvo hijos. No hubo herencia más allá de las deudas y las herramientas rotas. Aprendió a cargar con todo sola, la azada, la culpa, el silencio. Aprendió a no esperar ayuda, a no pedir nada, a no confiar en las promesas de las voces suaves. El mundo le había enseñado que sobrevivir era un acto solitario, una guerra diaria contra el hambre, el frío y el desprecio ajeno. Y había ganado esta guerra durante años, pagando el precio con su propia carne, sus propios huesos, su propia alma, que se había vuelto tan dura como la corteza de un árbol viejo. Pero algo en su interior nunca se endureció del todo. Había una parte oculta, tan enterrada que ella misma evitaba tocarla. Un recuerdo que solo regresaba en pesadillas, en momentos de fiebre, en noches en que el viento aullaba y se despertaba empapado en sudor frío. Era un secreto que había jurado no contar jamás, ni siquiera a sí misma. Un error, una decisión, una pérdida que no tenía nombre porque nunca la admitió en voz alta. Había sobrevivido enterrando este peso en lo más profundo de su pecho, cubriéndolo con años de trabajo y silencio. Pensó que sería suficiente, pensó que el tiempo lo borraría todo, pero el tiempo no borra, solo espera. En el pueblo la consideraban extraña, una mujer que no sonreía, que no participaba en las fiestas de la cosecha, que no iba a misa los domingos. Decían que era agria, retraída, tal vez incluso maldecía. Las otras mujeres susurraban al pasar, los hombres apartaban la mirada. No por miedo, sino por indiferencia. No tenía nada que ofrecer, nada que prestar, nada que justificara la atención de los demás. Era demasiado pobre para ser envidiada, demasiado sola para ser amada, demasiado vieja para ser deseada. Existía al margen, donde las historias no se cuentan, donde las vidas simplemente se desarrollan en silencio hasta desvanecerse por completo. Y ella lo aceptó. Lo había aceptado hacía mucho tiempo, porque aceptarlo era más fácil que luchar contra todo el mundo. Los días se repetían con cruel precisión: despertar, trabajar, comer poco, dormir poco, despertar de nuevo. No había emoción, ni sorpresa, ni esperanza de que algo diferente pudiera suceder. Se había convertido en parte del ciclo de las estaciones, tan predecible como la lluvia de otoño, tan inevitable como la escarcha invernal. Tenía las manos callosas, los hombros encorvados, la mirada cansada de mirar siempre al suelo. No esperaba milagros. No esperaba justicia, no esperaba nada más allá del siguiente día igual de difícil. Y entonces, en esa mañana brumosa, todo cambió. No porque el mundo se volviera amable, sino porque el pasado decidió que era hora de regresar. La nota estaba escrita con letra temblorosa, como si la mano que la sostenía se esforzara contra sí misma con cada palabra. El papel era fino, casi transparente, de esos que se usan para cartas importantes o documentos que debían perdurar. Pero no había formalidad, solo una urgencia contenida, desesperación disfrazada de calma. La mujer leyó lentamente, moviendo los labios sin emitir sonido alguno, sus ojos escudriñando cada línea como quien cruza un campo minado. Las palabras eran sencillas, directas, pero cargaban con una pesadez que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso. «Son tuyos», decía la nota. «No, cuídalos. No, ayúdame, por favor. Solo son tuyos».
Y entonces una frase que hirió más profundamente que cualquier espada. ¿Sabes por qué? La mujer sintió que le flaqueaban las piernas. Dejó caer la nota sobre la paja sucia y se tapó la boca con las manos para amortiguar el sonido que quería escapar. No era un grito, era un sollozo seco, el tipo de llanto que nace de la vergüenza mezclada con el reconocimiento. Miró a los 3 niños dormidos, trillizos. Imposible no notarlo. Rostros idénticos, pequeños, sucios del camino, pero con una serenidad que parecía antinatural. No podían tener más de 3 o 4 años. Vestían ropa remendada, demasiado grande, probablemente heredada de otros que tampoco tenían nada. Sus pies descalzos estaban cubiertos de arcilla seca y arañazos. Sus pequeñas manos se abrazaban, incluso en el sueño, como si supieran que soltarse significaba perder. La mujer se acercó lentamente, se arrodilló junto a ellos, y por primera vez en años, permitió que sus manos tocaran algo frágil sin miedo a romperlo. Pasó los dedos por el cabello enredado de uno de ellos. Sintió el calor del aliento de otro. Vio una lágrima seca en el rostro del tercero. No se despertaron. Continuaron durmiendo como si confiaran de alguna manera incomprensible en que allí estarían a salvo. El recuerdo regresó como una inundación. Brutal, inevitable, llevándose consigo todo lo que había enterrado. 15 años atrás, tal vez 16. No estaba segura. El tiempo tenía la costumbre de distorsionar las fechas, pero nunca los sentimientos. Todavía era joven, había enviudado recientemente, desesperada, sin dinero para enterrar como es debido a su marido. Había aceptado un trabajo temporal en casa de un hombre rico del pueblo vecino. Él también era viudo, pero de otra clase, un viudo que usaba el dolor como excusa para una soledad conveniente. Limpiaba, cocinaba, cuidaba la casa grande y silenciosa. Él pagaba poco, pero pagaba, y entonces, una noche, no pagó con dinero. Pagó con palabras suaves, promesas vacías, manos que la apretaban con demasiada fuerza. Ella no gritó, no luchó, simplemente cerró los ojos y esperó a que terminara. Después, él dijo que nunca antes había sucedido, y ella estuvo de acuerdo, porque discrepar le costaría todo lo que tenía, su trabajo, su reputación, su supervivencia. Semanas después, descubrió que estaba embarazada. No se lo dijo a nadie, no buscó al hombre. Sabía que lo negaría y que toda la culpa recaería sobre ella. Una mujer pobre embarazada de un hombre rico era una historia que siempre terminaba igual, con la mujer expulsada, difamada, destruida. Así que hizo lo que tantas otras habían hecho antes. Escondió su vientre bajo grandes chales, dejó de ir al pueblo, inventó una enfermedad para justificar su aislamiento, y cuando llegó el momento, dio a luz sola, en el mismo establo donde ahora encontraba a los 3 niños. Fue un parto difícil, casi muere. Los niños, nacieron pequeños, débiles, llorando demasiado suavemente, trillizos. No lo había esperado. No estaba preparada. Miró a los 3 recién nacidos envueltos en telas viejas y supo que no podría hacerlo. No tenía suficiente leche, no tenía comida, no tenía fuerzas. Sobrevivir sola ya era imposible. Sobrevivir con 3 bebés era una sentencia de muerte para todos. Así que tomó una decisión, la peor, la única. Limpió a los bebés, los envolvió en una manta que había pertenecido a su marido, los metió en una cesta de mimbre y caminó a primera hora de la mañana hasta la puerta de un orfanato dirigido por monjas, a 3 pueblos de distancia. Dejó la cesta en el umbral, llamó a la puerta y corrió antes de que nadie la abriera. Corrió como un animal herido, con los pechos doloridos por la leche no alimentada, el cuerpo aún sangrando, el alma partida en 2. Nunca miró atrás, nunca preguntó. Nunca regresó. Pasó los años siguientes intentando olvidar, intentando creer que había hecho lo correcto, que estarían mejor sin ella.
que la culpa acabaría pasando, pero la culpa no pasa. Uno simplemente se entierra más profundamente. Y ahora, 15 años después, la tierra había escupido lo que ella había intentado ocultar. La mujer volvió a coger la nota. Le temblaban tanto las manos que el papel crujió con fuerza en el silencio. Leyó las últimas líneas que antes no había podido procesar. El orfanato cerró, las monjas murieron, ya nadie se preocupa por ellas, eres todo lo que tienen, siempre lo has sido. No había firma, ni nombre, pero ella lo sabía. Alguien lo sabía. Alguien había seguido el rastro, había reconstruido los fragmentos, había descubierto la verdad que había ocultado bajo años de silencio. Y ahora ese alguien había devuelto a los niños, no como castigo, sino como una responsabilidad ineludible. La mujer arrugó la nota con fuerza, como si pudiera destruir la verdad junto con el papel. Pero las verdades no se destruyen, solo esperan. Miró a los trillizos dormidos, al granero que había presenciado tantos nacimientos y abandonos, y comprendió que no había escapatoria. No había forma de negarlo. Historias como estas siempre se han sostenido en la mirada de quienes eligen quedarse, incluso cuando todo les ruega que se vayan. Suscríbete al canal, porque presenciar el peso de lo enterrado es también elegir no dejar que vuelva a ser olvidado. La mujer se levantó lentamente, con las rodillas crujiendo, todo su cuerpo pesado como una piedra. Metió la nota en el bolsillo de su delantal sucio. Miró la puerta del granero, todavía abierta, dejando entrar la tenue luz de la mañana. Podía irse. Podía fingir que no había visto nada. Podía dejar a los niños allí y caminar de regreso a casa, a su rutina, a la vida que conocía. Pero sabía que no lo haría, porque esos 3 niños no eran extraños, eran partes de ella que había intentado borrar, eran el precio de una vieja elección que finalmente había regresado para ser pagada. Respiró hondo, se secó los ojos con el dorso de su mano sucia y decidió. No sería fácil, no sería justo, pero se haría, porque algunas deudas no vencen, solo esperan el momento adecuado para ser cobradas, y ese momento había llegado. Los niños seguían durmiendo, ajenos al peso que cargaban sin saberlo. La mujer salió del granero y caminó hacia la casa. Tomó un cubo de agua fría del pozo, 3 paños limpios que guardaba para emergencias y un poco de pan duro que sería su comida del día. Regresó al granero con pasos lentos, con el corazón latiendo con fuerza. Se arrodilló junto a los trillizos y con infinito cuidado comenzó a limpiarles la cara. El agua fría los despertó lentamente. Primero a uno, luego a otro, finalmente al tercero. Abrieron sus grandes ojos asustados, pero no lloraron. Solo la miraron con una confianza devastadora, como si reconocieran algo que ellos mismos no entendían. Les ofreció el pan. Comieron despacio, compartiendo cada trozo entre ellos, sin pelearse, sin pedir más. Y en ese silencio, en esa escena simple e imposible, comenzó algo que no tenía nombre. No era redención, no era perdón. Era solo el comienzo del cumplimiento de una vieja deuda, pagada con el único recurso que aún poseía, su propia vida. Los primeros días fueron una guerra silenciosa contra la realidad. La mujer despertaba antes del amanecer como siempre, pero ahora el silencio de la casa había sido reemplazado por pequeñas respiraciones, movimientos ligeros, presencias que ocupaban espacio físico y emocional. Los 3 niños dormían juntos en el suelo de la cocina, sobre un colchón improvisado hecho con sacos de arpillera rellenos de paja. No tenía camas, no tenía suficientes mantas. Dividió la única manta que poseía en 3 partes desiguales y los cubrió a cada uno, sabiendo que la noche sería fría y que el frío sería implacable. No se quejaron, no pidieron nada. Simplemente se acurrucaron juntos,
sus pequeños cuerpos generándose calor el uno al otro, y durmieron con la misma inexplicable confianza de quien ya ha aprendido que exigir es inútil. Los observó durante largos minutos antes de acostarse en el banco de madera, sin manta, temblando hasta el amanecer. No podía dormir. La culpa no la dejaba. La comida fue el primer problema. Tenía 4 papas, media calabaza, 3 huevos y un puñado de harina. Era todo lo que le quedaba para la semana. Ahora necesitaba alimentar a 4 bocas en lugar de una. Preparó una sopa aguada, estirando los ingredientes hasta que casi no tenían sabor. Los niños comieron despacio, sujetando los cuencos de barro con ambas manos, soplando el caldo caliente, mirándola entre cada cucharada como si le pidieran permiso en silencio para continuar. Ella asintió, incapaz de hablar. Cuando terminaron, lamieron los cuencos hasta dejarlos limpios. Comió lo que quedaba, casi nada, y conservó la olla vacía como prueba de que la escasez no era una opinión, sino un hecho. Tendría que plantar más, cosechar más, trabajar más. Pero la tierra ya rendía poco, y se acercaba el invierno. Los aldeanos comenzaron a darse cuenta. Era imposible esconder a 3 niños en un lugar donde todos conocían las vidas de los demás con precisión. La mujer evitaba salir, pero necesitaba agua del pozo comunitario. Necesitaba intercambiar huevos por sal. Necesitaba sobrevivir. Cuando finalmente bajó la colina con los 3 niños tras ella, las miradas no se hicieron esperar. Las mujeres dejaron de lavar la ropa en el arroyo para observar. Los hombres interrumpían las conversaciones para señalar discretamente. Los niños del pueblo se alejaban, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. ¿De dónde vienen?, preguntó la tendera, una mujer gorda con un delantal manchado de grasa. «Son parientes», respondió la mujer con la voz seca como una ramita. «¿Parientes de dónde?», insistió la tendera, con sus ojitos brillando de maliciosa curiosidad. «De muy lejos», dijo la mujer, recogiendo la sal y marchándose sin mirar atrás. Sintió los susurros comenzar incluso antes de doblar la esquina. Los trillizos caminaban en silencio, siempre juntos, siempre tomados de la mano. No jugaban como niños normales, no reían, no corrían, simplemente seguían a la mujer con una obediencia fantasmal, sus grandes ojos absorbiéndolo todo sin cuestionar nada. Ella no sabía sus nombres. La nota no los mencionaba, así que los llamó por lo que vio. El primero, que tenía una fina cicatriz sobre la ceja, era Marco. El segundo, que siempre sostenía de la mano a los otros 2, era Lucía. El tercero, que observaba el mundo con silenciosa desconfianza, era Pedro. Aceptaron los nombres sin reaccionar, como si los nombres no importaran, como si ya hubieran aprendido que la identidad era un lujo, y el lujo no era para ellos. La mujer intentó hablar, hacer preguntas, entender exactamente de dónde venían, lo que habían vivido, pero respondieron con monosílabos o silencio, no por falta de respeto, por miedo a que hablar demasiado les costara la única seguridad que habían encontrado. La tierra exigía trabajo, y el trabajo no esperaba. La mujer necesitaba cavar, plantar, regar, cosechar, pero ahora tenía 3 pequeñas sombras que la seguían por el campo. Intentó dejarlas en la casa, encerradas, a salvo. Pero cuando regresó y las vio sentadas exactamente donde las había dejado, inmóviles como estatuas, con ojos que parecían esperar abandono, comprendió que no podía hacerlo. Se las llevó consigo. Les encargó pequeñas tareas: juntar ramas, separar piedras, arrancar maleza. Obedecieron con seriedad adulta, sus pequeños cuerpos inclinados sobre la tierra, sus manos sucias, imitando sus movimientos. No se quejaron del sol, no pidieron descanso, trabajaron hasta que ella les dijo que pararan. Y cuando se detuvo, se desplomaron en el suelo, exhaustos, pero satisfechos de haber sido útiles, como si la utilidad fuera la única moneda que conocían para pagar su propia existencia.
Las noches eran las peores. La mujer se sentaba junto a la puerta de la casa, observando cómo las estrellas aparecían lentamente en el cielo oscuro, y sentía el peso de la decisión que había tomado 15 años atrás, oprimiendo su pecho. Había abandonado a esos niños. Había elegido la supervivencia sobre la maternidad. Y ahora estaban allí, vivos, reales, exigiéndole algo que no sabía si poseía: la capacidad de amar después de haberse rendido. Oía las suaves respiraciones provenientes del interior de la casa. Oía los pequeños movimientos nocturnos, los incomprensibles susurros de los sueños infantiles, y sentía que algo se rompía en su interior. No era arrepentimiento, el arrepentimiento era un lujo emocional. Era el reconocimiento brutal de que había creado este dolor con sus propias manos, y ahora tendría que llevarlo hasta el final. No había perdón, no había absolución, solo continuidad. Y esta continuidad pesaba más que cualquier saco de grano que hubiera cargado jamás. Los vecinos más cercanos, una pareja de ancianos que vivían media legua más abajo, aparecieron una tarde. Trajeron pan y sospechas a partes iguales. «Hemos oído que ahora tienes hijos», dijo el anciano, con la voz ronca de fumar demasiado en pipa. «Sí», respondió la mujer sin dar más detalles. «¿Son tuyos?», preguntó la anciana con la mirada penetrante. «Sí», mintió la mujer, porque la verdad era demasiado peligrosa. La pareja intercambió miradas. No la creyeron, pero tampoco tenían pruebas de lo contrario. «Si necesitan ayuda», empezó el anciano, pero la frase se quedó en el aire, porque todos sabían que la ayuda no llegaría. «Gracias», dijo la mujer, tomando el pan y cerrando la puerta lentamente. Oyó los pasos que se alejaban y las voces bajas que empezaban a especular incluso antes de que salieran del patio. La verdad no importaba. El pueblo ya había decidido su versión de la historia, y esa versión no sería amable. Una noche, Marco se despertó gritando. No lloraba. Era puro terror, el que surge de una pesadilla o de un recuerdo disfrazado de sueño. La mujer corrió hacia él, se arrodilló y levantó su pequeño y tembloroso cuerpo. «Está bien», susurró, repitiendo las palabras como un mantra inútil. «Está bien». Pero él seguía gritando, con los ojos abiertos pero sin ver, atrapado en un lugar al que ella no podía llegar. Lucía y Pedro despertaron sobresaltados y se acurrucaron contra la pared. La mujer acunó a Marco. Cantó una vieja canción que su madre había cantado, una melodía sin letra que hablaba de campos verdes y cielos despejados. Poco a poco, el niño dejó de gritar. Su respiración volvió a la normalidad. La miró de verdad y susurró: «Pensé que te habías ido». La mujer sintió un nudo en la garganta. «No lo haré», prometió, sabiendo que las promesas eran peligrosas. «No me iré». Y esa noche, por primera vez, durmió en el suelo junto a ellos, los cuatro formando una frágil isla en un océano de incertidumbre. Los días se convirtieron en semanas. La rutina tomó forma: despertarse, trabajar, comer poco, dormir menos. Los niños empezaron a hablar más, pero siempre en voz baja, como si temieran que su volumen atrajera atención no deseada. Relataron fragmentos de historias: el frío orfanato, las monjas silenciosas, la comida que nunca era suficiente, las noches que lloraron juntos porque no había nadie más. No mencionaron cómo llegaron al granero, no mencionaron quién los trajo, y la mujer no preguntó, porque algunas respuestas eran demasiado peligrosas para ser dichas en voz alta. Simplemente escuchó, asintiendo, secándose las lágrimas cuando brotaban, ofreciéndoles lo poco que tenía. Su presencia. No era mucho, pero era lo que nunca habían tenido antes. Hay historias que solo pueden continuar porque alguien decide quedarse, incluso cuando todo los aleja. Suscríbete al canal, porque quedarse también
es una forma de resistencia. La mujer quemó la nota en la estufa una noche, después de que los niños se durmieran. Él vio cómo el papel se convertía en cenizas, las palabras desaparecían en humo negro, pero guardó las cenizas en un paño viejo, lo ató con una cuerda y lo escondió en el fondo de un cajón que nunca abrió. No sabía por qué lo guardaba. Quizás porque destruir por completo la evidencia parecía borrar también la responsabilidad. O quizás porque en el fondo sabía que las verdades quemadas aún dejan huella. El humo ascendía por el tubo torcido de la chimenea y se dispersaba en el cielo nocturno, pero el peso permanecía, siempre permanecería, porque algunas cosas no se queman, simplemente continúan. Y ella acababa de aceptar que lo cargaría hasta el final de sus días, sin descanso, sin perdón, sin esperanza de que el peso alguna vez disminuyera. Era su cruz, y la cargaría en silencio, como siempre hacía con todo. La cosecha de ese otoño fue la peor en años. Las patatas eran pequeñas, retorcidas, muchas podridas incluso antes de arrancarlas de la tierra. La calabaza no creció. El maíz se secó en el tallo. La mujer miró los campos devastados y comprendió que el invierno sería brutal. 4 bocas, casi nada para alimentarlas. Podría haberse dado por vencida. Podría haberse llevado a los niños de vuelta al pueblo, dejarlos en la puerta de alguien, repetir el abandono. Pero algo había cambiado. No era amor, todavía no. Era algo más primario. La responsabilidad. Ella había creado esta situación. La resolvería o moriría en el intento. Empezó a cazar animales pequeños con trampas improvisadas. Pescaba en el arroyo con un sedal y un anzuelo oxidados. Intercambiaba trabajo por comida en granjas vecinas, llevándose a los trillizos con ella, los 4 trabajando a cambio de medio saco de grano o unas zanahorias marchitas. No era suficiente, pero era algo. Los trillizos crecían. No mucho, la desnutrición no lo permitía, pero crecían. Marco perdió el miedo a dormir solo. Lucía empezó a sonreír a veces, pequeñas sonrisas fugaces que desaparecían antes de formarse del todo. Pedro seguía desconfiando de todo, pero empezó a ayudar sin que se lo pidieran, anticipándose a las necesidades de su esposa con una extraña intuición. Seguían sin llamarla madre, no la llamaban de ninguna manera, solo señora cuando necesitaban atención, y ella no los corregía, porque madre era un título que había que ganarse, no declarar, y aún estaba lejos de merecerlo, pero lo intentaba. Cada día se despertaba y lo intentaba. Y tal vez, al final, intentarlo sería el único amor que podría ofrecer. Pero sería honesto, sería real, y se daría sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras regresaban del arroyo con agua, Pedro se detuvo en medio del camino. Miró a la mujer con esos ojos demasiado grandes para su pequeño rostro y preguntó, ¿nos vas a dejar otra vez? La pregunta fue cortante. La mujer se arrodilló en el camino polvoriento, se agachó a su altura y dijo la única verdad de la que estaba segura. No sé qué me depara el futuro, pero mientras yo respire, tendrás un lugar donde dormir y algo que comer, te lo prometo. Pedro la observó un buen rato, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Luego asintió, tomó su mano con la suya, pequeña y sucia, y siguió caminando. No le dio las gracias, no dijo que le creyera, pero la sostuvo de la mano hasta que llegaron a casa. Y con ese simple gesto algo empezó a sanar, no rápidamente, no del todo, pero empezó. La mujer comenzó a enseñarles a los trillizos lo que sabía, cómo plantar, cómo reconocer las hierbas comestibles, cómo hacer fuego con ramitas húmedas, cómo sobrevivir cuando el mundo no ofrece más que indiferencia y crueldad. Aprendieron rápidamente, con la desesperada seriedad de quienes saben que el conocimiento es supervivencia. No jugaban, no tenían juguetes. Su infancia les había sido robada mucho antes de que llegaran al granero.
Pero a veces, cuando el sol brillaba de cierta manera en los campos, cuando el viento traía el aroma de las flores silvestres, cuando un pájaro cantaba demasiado cerca, se detenían, miraban, y por un breve segundo parecieron niños de verdad, vulnerables, curiosos, vivos. Y en esos momentos la mujer sintió algo cálido subirle al pecho. No era felicidad, era algo más pequeño y más grande al mismo tiempo. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, no lo había destruido todo por completo. El invierno llegó temprano, trayendo heladas y viento cortante. La casa no estaba preparada. Las grietas en las paredes dejaban entrar el frío como un invasor silencioso. La mujer tapó los agujeros con barro y paja, pero no fue suficiente. Las noches eran una agonía gélida. Los cuatro dormían juntos ahora, compartiendo el calor corporal, cubiertos con lo que tenían. Sacos, trapos viejos, la manta rota. Temblaron hasta que se durmieron. Despertaron con los dedos entumecidos y su aliento formando nubes blancas en el aire. La comida se acabó antes de mediados del invierno. La mujer comenzó a saltarse comidas diciendo que no tenía hambre para que los niños pudieran comer. Se dieron cuenta, empezaron a dejarle la mitad. Ella se negó, insistieron, y en esta batalla silenciosa de sacrificio mutuo sucedió algo imposible. Se convirtieron en una familia. No por sangre, aunque había sangre, sino por la elección diaria de compartir lo poco que tenían, de sobrevivir juntos en lugar de solos. Una noche, la mujer se desmayó mientras recogía leña. Debilidad, hambre, frío, todo a la vez. Marco, Lucía y Pedro la encontraron desplomada en la fina nieve que comenzaba a cubrir el suelo. Sin gritar, sin entrar en pánico, los tres trabajaron juntos. La arrastraron dentro de la casa. La cubrieron con lo que encontraron. Encendieron una fogata usando las técnicas que ella les había enseñado. Calentaron agua, le humedecieron los labios y esperaron. Cuando despertó, horas después, vio los tres pequeños rostros inclinados sobre ella, con los ojos brillantes de preocupación y determinación. «No puedes morir», dijo Pedro con voz temblorosa. «No tenemos a nadie más». La mujer cerró los ojos, con lágrimas corriendo en silencio. «No moriré», susurró. «No moriré». Y en ese momento, comprendió que ya no luchaba solo por culpa o responsabilidad. Luchaba porque alguien la necesitaba. Y ser necesitada, después de años de ser invisible, era la única redención que podía alcanzar. El invierno continuó implacable, pero sobrevivieron. Día tras día, noche tras noche, alimentándose con casi nada, calentándose con casi nada, esperando una primavera que tardaba en llegar. Y en esa dolorosa espera, en esa lucha diaria contra la extinción, algo fundamental cambió. La mujer dejó de verse como la persona que había abandonado a 3 bebés hace 15 años. Empezó a verse como la persona que había elegido quedarse cuando regresaron. No borró el pasado, no se perdonó, pero aceptó que la redención no venía del olvido, venía de la acción presente y estaba actuando cada día, con cada comida compartida, cada noche sobrevivida, cada momento que eligió no rendirse. Era poco, pero era real, y la realidad, había aprendido, siempre valía más que cualquier ilusión de perfección. La primavera llegó lentamente, como disculpándose por su retraso. La nieve se derritió en charcos de barro. La tierra comenzó a ablandarse y los primeros brotes verdes aparecieron tímidamente entre las piedras. La mujer y los trillizos emergieron de la casa como náufragos, pálidos, demasiado delgados, pero vivos. El débil sol de marzo brillaba en sus rostros y por primera vez en meses había algo parecido a la esperanza en el aire. La mujer miró los campos devastados por el invierno y tomó una decisión. Necesitaban un mejor refugio. La casa se estaba cayendo a pedazos.
Las tablas podridas no resistirían otro invierno. Entonces volvió la vista hacia el granero, el lugar donde todo había comenzado, el lugar donde los trillizos habían sido abandonados, el lugar donde ella misma los había dado a luz 15 años antes. Era más grande que la casa, tenía una estructura más sólida y cargaba recuerdos que tal vez necesitaban ser enfrentados en lugar de evitar. Empezó a limpiar el granero con la ayuda de los niños. Quitaron herramientas oxidadas, sacos podridos de grano viejo, tablas rotas que ya no servían. Barrieron la paja vieja, tiraron los nidos de ratas y abrieron las pequeñas ventanas para que circulara el aire. La luz entraba en rayos dorados, iluminando el polvo que danzaba en el aire. El espacio era grande, frío, vacío de muebles, pero lleno de fantasmas. La mujer se detuvo en el centro del granero y miró a su alrededor. Allí, en ese rincón, había dado a luz sola, sangrando sobre la paja, mordiendo un trozo de tela para no gritar. Allí, en esa viga, había colgado el farol que iluminó el parto más terrible de su vida. Allí, en ese suelo de tierra, había tomado la decisión de abandonar a los bebés. Cada centímetro de ese lugar era una cicatriz. Pero las cicatrices, estaba aprendiendo, también podían ser cimientos. En los días siguientes, transformaron el granero en un hogar temporal. La mujer construyó tabiques con tablones viejos, creando una zona de dormir separada del almacén. Hizo camas sencillas con cajones de madera y paja fresca. Limpió el suelo hasta que brilló bajo la tenue luz que se filtraba por las grietas. Marco, Lucia y Pedro ayudaron con seriedad concentrada, cargando piedras, martillando clavos doblados, barriendo el polvo inagotable. No preguntaron por qué se movían, simplemente trabajaron, como si supieran que las preguntas podían quebrar la frágil estabilidad que habían alcanzado. La mujer los observó a los tres trabajando codo con codo, cubiertos de tierra y sudor, y sintió que algo extraño crecía en su interior. No era exactamente orgullo, era el reconocimiento de que eran fuertes, más fuertes de lo que debían ser, y que esa fuerza se había forjado en el sufrimiento que ella había contribuido a crear. Una tarde, mientras barría el rincón más oscuro del granero, Lucía encontró algo enterrado bajo la tierra compactada. Era una pequeña caja de metal oxidada, de esas que se usan para guardar documentos o dinero. Llamó a su esposa, quien llegó despacio, con el corazón acelerado antes de saber por qué. Recogió la caja con manos temblorosas. Estaba cerrada, pero la cerradura estaba tan corroída que cedió con poca fuerza. Dentro, envuelto en una tela encerada, amarillenta por el tiempo, había un objeto que hizo que el mundo se detuviera. Era una sencilla y fina pulsera de plata con una inscripción casi descolorida. La esposa no necesitó leerla para saber lo que decía. Era la pulsera que su esposo le había regalado el día de su boda, la misma que había usado hasta el día de su muerte, la misma que creía haber perdido años atrás, pero no la había perdido, la había enterrado, junto con otras cosas que ya no quería tocar. Se sentó en el suelo de tierra con la caja en el regazo y empezó a sacar los demás objetos. Una carta que nunca envió, un trozo de tela manchado de sangre, el mismo que había usado durante el parto, un mechón de pelo atado con una cuerda de uno de los bebés, no sabía cuál, y al fondo una fotografía descolorida de su marido, sonriendo con esa sencillez que había olvidado recordar. Miraba cada objeto como si fueran fragmentos de una persona que ya no era. La mujer que había enterrado aquella caja intentaba borrar el pasado. La mujer que ahora la desenterraba intentaba comprenderlo. Marco, Lucia y Pedro se acercaron en silencio, observando los objetos con respetuosa curiosidad. «¿Quién es este hombre?», preguntó Lucia, señalando la fotografía. «Mi marido», respondió la mujer en voz baja. «Murió hace mucho tiempo». «¿Era tu padre?»,
preguntó Marco, mirándola con esos ojos que siempre veían más de lo debido. La mujer dudó. Entonces ella dijo, no, pero le habrías gustado. Él guardaba la caja en un lugar seguro, dentro del granero reformado, en un estante alto donde los niños no pudieran alcanzarla, no porque quisiera esconderla, sino porque necesitaba procesar lo que significaban esos objetos. Eran evidencia de una vida que ella había intentado abandonar. También eran evidencia de que el abandono nunca funciona del todo. El pasado siempre encuentra la manera de volver, a veces en forma de 3 niños durmiendo sobre paja, a veces en forma de una caja enterrada que resurge cuando menos te lo esperas. La mujer comprendió que el granero no era solo un refugio físico. Era el lugar donde convergían todas sus versiones. La joven que se había casado llena de esperanza, la viuda que había sobrevivido a la desgracia, la madre que había abandonado a sus hijos, la mujer que ahora intentaba arreglar lo que había roto. Todas allí, todas juntas. Imposible separarlas. Habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento de la caja. La mujer no podía dejar de pensar en ella. Cada noche, después de que los trillizos se durmieran, se subía al estante, tomaba la caja de metal oxidada y examinaba cada objeto bajo la tenue luz de la lámpara. El trozo de tela manchado de sangre era el que más la perturbaba. No era solo un trozo de tela vieja, era la evidencia física del nacimiento, la prueba material de que ese terrible momento no había sido una pesadilla, sino la realidad. La levantó a la luz, observando las manchas oscuras que el tiempo había vuelto casi negras, y se preguntó por qué la había conservado, por qué no la había quemado junto con todo lo demás que quería olvidar. Y entonces se dio cuenta, porque en el fondo siempre supo que el olvido era una ilusión, que las verdades enterradas no mueren, solo esperan. Y esa tela era un testigo silencioso de algo que nunca podría negar por completo, por mucho que lo intentara. La carta que nunca llegó a enviar estaba dirigida al hombre rico del pueblo vecino, el padre biológico de los trillizos. La mujer la leyó y releyó tantas veces que las palabras empezaron a perder su significado. Era una carta escrita con desesperación. Años atrás, poco después de dar a luz, pedía ayuda, imploraba reconocimiento, ofrecía perdón a cambio de responsabilidad, pero nunca la envió, porque sabía, incluso entonces, que hombres como él no respondían a las cartas de mujeres como ella, que la justicia no llegaba cuando se la pedía, que la supervivencia exigía silencio, así que dobló la carta, la enterró en la caja y siguió viviendo como si ese hombre no existiera. Pero sí existía, quizás aún existía, y quizás fue él quien dejó a los trillizos en el granero, no como un gesto de bondad, sino como una forma de librarse del problema que finalmente lo había alcanzado. La mujer sintió que la ira le subía como la bilis, ira contra él, ira contra sí misma, ira contra el mundo que permitía a los hombres crear consecuencias y a las mujeres cargar con la carga. Pero había algo más en la caja, algo que solo notó la tercera vez que examinó el contenido. Al fondo, debajo de la tela y la carta, había un trozo de papel diferente, más nuevo, menos amarillento, cuidadosamente doblado, pero no del mismo modo que la nota original que venía pegada a la tabla del granero. Lo desdobló lentamente, con las manos temblorosas, y lo que leyó le heló la sangre. Eran solo 3 líneas, escritas con una caligrafía distinta a la de la nota anterior. Una letra femenina, delicada pero firme. Murió. No les dejó nada, solo deudas y vergüenza. Tú eres todo lo que queda. Perdóname por traerte este peso de vuelta. M. La mujer lo leyó 3 veces. 4, 5, intentando comprender. M. ¿Quién era M? ¿Una monja del orfanato? ¿Una familiar del difunto? ¿Alguien que conocía toda la historia y había decidido cerrarla?
La caligrafía era demasiado cuidadosa para ser accidental, el mensaje demasiado corto para ser completo, pero decía suficiente. El padre biológico había muerto. No habría confrontación, no habría justicia, solo una continuación del silencio. La mujer sintió algo extraño. No era alivio, no era decepción, era algo cercano a una amarga comprensión. Él había muerto sin saber jamás que sus hijos habían regresado, o tal vez lo sabía y no le importaba. En cualquier caso, estaba muerto. Y la muerte era la forma definitiva de escape. Había eludido la responsabilidad para siempre, estaba atrapada. Pero al mismo tiempo se dio cuenta de que ya no quería confrontarlo. No quería venganza, no quería un reconocimiento tardío. Solo quería que los trillizos tuvieran la oportunidad de crecer sin cargar con la vergüenza que ella y ese hombre habían creado. Y tal vez, solo tal vez, el hecho de que él estuviera muerto lo hacía posible. Sin un padre que negar, sin una historia que explicar, solo una pobre mujer criando a 3 hijos encontrada en su granero. Una historia extraña, pero no imposible, y ciertamente más digna que toda la verdad. Hay secretos que al revelarse no traen justicia, solo transforman el dolor privado en un espectáculo público. Suscríbete al canal, porque seguir estas verdades enterradas hasta el final es también elegir no dejar que se desperdicien. A la mañana siguiente la mujer tomó una decisión. Quemó la carta que nunca fue enviada. Quemó el papel con el mensaje de M. Quemó todo lo que tenía palabras, pero conservó la tela manchada de sangre, el brazalete de plata y la foto de su esposo. Él no pudo explicar por qué. Quizás porque esos objetos no pedían nada, no exigían respuesta, simplemente existían como evidencia de que ella había vivido otras vidas antes de esta, que había amado, perdido, sobrevivido, y que cada cicatriz había moldeado a la mujer que ahora intentaba ser madre por segunda vez. Las cenizas de la carta y el papel subieron por la chimenea y se dispersaron en el aire de la mañana. Los trillizos observaron en silencio, sin preguntar qué estaba quemando. Quizás sabían que algunas preguntas no deben hacerse, que algunas respuestas son demasiado pesadas para compartir, que el amor, cuando finalmente aparece, a veces llega en silencio. La mujer cerró la caja de metal, bajó del estante y la volvió a enterrar. No en el mismo lugar, sino en un rincón diferente del granero, más profundo, más oculto. La cubrió con tierra y piedras, luego colocó una tabla encima. No quería que los trillizos la encontraran de nuevo. Todavía no. Tal vez un día, cuando fueran mayores, cuando comprendieran que la verdad y el amor no siempre van de la mano, se lo diría, les mostraría los objetos, les explicaría lo que se podía explicar, pero no ahora. Ahora necesitaban estabilidad, necesitaban creer que el granero era solo un refugio, no un archivo de viejos dolores. Y ella necesitaba creer que era posible empezar de nuevo sin tener que revelar todo lo que había sido, que la redención no requería una confesión pública, solo acción silenciosa, día tras día, hasta que las acciones superaran los errores, hasta que el presente borrara el pasado, o al menos lo hiciera menos importante que el futuro que aún podían construir juntos. Llegó la primavera, trayendo consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. La mujer despertó antes del amanecer, como siempre, pero ahora se oían pequeñas voces que la saludaban, manos que ayudaban a encender el fuego, presencias que hacían imposible la soledad. Plantaron juntos. Cavaron surcos en la tierra aún dura, depositaron las semillas guardadas del año anterior, las cubrieron con cuidado y las regaron con agua traída del arroyo en pesados cubos. Marco llevaba las herramientas. Lucía separaba las buenas semillas de las malas. Pedro marcaba las hileras con estacas de madera. Trabajaron en silencio coordinado, como si lo hubieran hecho toda la vida.
La mujer los observó y vio en ellos algo inesperado: competencia. A pesar de la pobreza, a pesar del abandono, a pesar de todo, sabían trabajar, sabían perseverar. Y esta persistencia no era solo supervivencia, era dignidad, la misma dignidad que ella había luchado por mantener todos esos años sola. El trabajo en el campo era duro, pero tenía su propio ritmo: plantar, regar, desherbar, esperar. La tierra no apresuraba a nadie, exigía paciencia, repetición, fe en procesos invisibles que ocurrían bajo la superficie. La mujer enseñó a los trillizos a reconocer cuando la tierra estaba demasiado seca, a sentir la textura de la tierra entre los dedos, a observar las hojas para saber si la planta estaba sana o enferma. Absorbieron cada lección con una seriedad casi religiosa. No hicieron preguntas innecesarias. Simplemente repitieron los gestos hasta que los dominaron. Por la noche, cuando regresaron al granero, los 4 se desplomaron exhaustos sobre las sencillas camas de paja. Pero era un tipo de agotamiento diferente al del invierno. No era desesperación, era el cansancio honesto de quienes habían trabajado y visto resultados, aunque fueran pequeños. Era la sensación de que sus cuerpos dolían porque habían sido utilizados con un propósito, no solo consumidos por el tiempo. La mujer comenzó a reparar el granero con más cuidado. Reemplazó las tablas podridas con madera nueva que obtuvo a cambio de 3 días de trabajo en el aserradero del pueblo. Cubrió las grietas de las paredes con una mezcla de arcilla, paja y estiércol que se secó duro como una piedra. Construyó una pequeña ventana de verdad con vidrios rotos que encontró en la basura detrás de la iglesia y la instaló en la pared este para dejar entrar la luz de la mañana. Hizo una puerta mejor, con bisagras oxidadas pero funcionales, que cerraba por completo y mantenía fuera el viento. Poco a poco, el granero dejó de ser solo un refugio temporal y comenzó a sentirse como un hogar. No era hermoso, no era cómodo, pero era sólido, era de ellos. Y por primera vez en años, la mujer sintió algo parecido al orgullo al mirar lo que sus manos habían construido. Marco reveló un talento inesperado para trabajar la madera. La mujer le dio herramientas sencillas, una sierra vieja, un martillo con el mango agrietado, clavos doblados que ella enderezó martillándolos contra la piedra, y él comenzó a crear. Primero, un pequeño taburete para que Lucía se sentara mientras pelaba papas. Luego, un estante tosco pero funcional para guardar los pocos utensilios de cocina. Luego, una caja con tapa para proteger las semillas de las ratas. Cada pieza era imperfecta, irregular, claramente hecha por manos inexpertas, pero cada pieza funcionaba. Y la funcionalidad era más valiosa que la belleza. La mujer observó al niño trabajar con la lengua entre los dientes en concentración, sus pequeñas manos sosteniendo las herramientas con excesivo cuidado, y vio en él algo que la conmovió: el deseo de contribuir, de ser útil, de pagar, con trabajo infantil, la seguridad de tener un lugar donde dormir y comida para comer. Lucía, con naturalidad, asumió la responsabilidad de las tareas domésticas. Barría el suelo de tierra todos los días, aún sabiendo que volvería a estar sucio al día siguiente. Lavaba los pocos trapos que tenían en el arroyo, restregando hasta que sus dedos quedaron rojos y doloridos. Cocinaba junto a la mujer, aprendiendo a transformar casi nada en algo comestible. Sopa hecha con cáscaras de verduras, pan hecho con harina mezclada con aserrín para que rindiera más, té de hierbas recolectadas en los campos. Nunca se quejaba, nunca decía que estaba cansada. Simplemente trabajaba con una expresión demasiado seria para su rostro infantil. Una tarde, la mujer la sorprendió tarareando suavemente mientras lavaba la ropa.
Era una melodía triste, sin letra, probablemente algo que había aprendido en el orfanato. Pero era sonido, era vida. Y la mujer se dio cuenta de que esta niña, a pesar de todo, aún tenía música dentro. Aún tenía algo que la crudeza del mundo no había destruido por completo. Pedro era diferente. No hablaba mucho, no se emocionaba con facilidad, pero observaba todo con una atención que rozaba la vigilancia. Era él quien notaba cuando llovía antes de que aparecieran las nubes. Era él quien oía ruidos extraños por la noche y despertaba a su esposa para que investigara. Era él quien guardaba las herramientas, cerraba las puertas con llave y comprobaba que el fuego estuviera completamente apagado antes de dormir. Tenía un sentido de la responsabilidad prematuramente desarrollado, como si llevara el peso de proteger a sus hermanos desde que tenía memoria. Su esposa reconocía algo de sí misma en él, desconfianza en el mundo, la certeza de que la seguridad era una ilusión pasajera, una necesidad de controlar lo controlable, porque lo incontrolable era una amenaza constante. No intentó cambiar eso en él, simplemente lo dejó ser quien era, porque a veces un niño que tuvo que crecer demasiado rápido no puede volver a ser un niño, solo puede aprender a ser adulto con más dulzura. Las historias de reconstrucción no están hechas de grandes momentos, sino de pequeños gestos repetidos hasta que se convierten en rutina. Suscríbete al canal para seguir este viaje hasta el final, porque la persistencia silenciosa también merece ser presenciada. Llegó el verano, con calor seco y cielos despejados. Las plantas crecieron más de lo que la mujer esperaba. Papas gordas, zanahorias largas y rectas, calabazas que maduraban redondas y pesadas. La cosecha no fue abundante, pero suficiente. Por primera vez en años habría comida almacenada para el invierno. Los trillizos trabajaban en la cosecha con energías renovadas, llenando cestas de mimbre, llevando sacos al granero, separando lo que comían ahora de lo que guardaban para más tarde. La mujer los observó y sintió algo cálido en el pecho. No era felicidad. Felicidad parecía una palabra demasiado grande, pero era satisfacción. La sensación de que el trabajo había dado sus frutos. Ese sacrificio había producido resultados concretos, que tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir juntos. Y sobrevivir había aprendido. Ya era una victoria cuando el mundo conspiraba contra ti. Aquella tarde de agosto, mientras apilaban calabazas en el granero, algo cambió. Lucía miró a la mujer y pronunció por primera vez una palabra que hirió más profundamente que cualquier espada. Madre. La mujer se quedó paralizada. La cesta que sostenía casi se le cae de las manos. Miró a la niña, que la observaba con ojos grandes y serios, esperando una reacción. Marco y Pedro también dejaron de trabajar, observando en silencio. ¿Qué dijiste?, preguntó la mujer con voz ronca. Madre, repitió Lucía, esta vez con más firmeza. ¿Podemos llamarte madre? La pregunta era simple, la respuesta imposible, porque decir que sí significaba aceptar un título que no merecía. Un título que había abandonado. Un título que había rechazado 15 años atrás cuando dejó a 3 bebés en la puerta de un orfanato. Pero decir que no significaba rechazarlos de nuevo. Repetir el abandono. Confirmar que no merecían ser llamados hijos. La mujer se arrodilló en el suelo de tierra, se puso a su altura y dijo la única verdad que conocía. No sé si merezco que me llamen así. Cometí errores terribles. Tomé decisiones que me avergüenzan hasta el día de hoy. Pero si quieres llamarme madre, entonces sí. Puedes llamarme así. Lucía abrazó a la mujer con una fuerza sorprendente para un cuerpo tan pequeño. Marco se acercó vacilante y le tocó el hombro con una mano tímida. Pedro permaneció donde estaba, pero asintió una vez, con firmeza, como aprobando la decisión. La mujer abrazó a Lucía, sintiendo el ligero peso de la niña contra su pecho.
y por primera vez en 15 años se permitió llorar sin ocultarlo. No era un llanto de dolor, era un llanto de algo indescriptible. Alivio mezclado con remordimiento, gratitud mezclada con culpa, un amor tardío que llegó cargando con el peso de todo lo que pudo haber sido y no fue. Se quedaron allí, en el granero lleno de calabazas y luz de verano, abrazados como la familia imperfecta en la que se habían convertido. No porque los uniera la sangre, aunque lo hacía, sino porque habían elegido, día tras día, permanecer juntos cuando habría sido más fácil rendirse. Y la elección, se dio cuenta, siempre valía más que la casualidad. Esa noche, después de que los trillizos se durmieran, la mujer salió del granero y caminó hasta la cima de la colina. El cielo estaba lleno de estrellas, más de las que podía contar. El viento traía el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. Miró el paisaje que conocía de memoria, los campos, el arroyo, el pueblo lejano con sus luces tenues, y se dio cuenta de que este lugar ya no era una prisión. Era territorio conquistado. Cada metro cuadrado de tierra había sido trabajado con sus propias manos. Cada planta había sido regada con sudor y persistencia. Cada piedra del granero había sido colocada con intención. Esto era suyo. Y más importante, era de ellos. Los 4, Marco, Lucia y Pedro, habían transformado un viejo granero en un hogar. Habían transformado a una mujer rota en madre. No una madre perfecta, no la madre que había estado allí desde el principio, sino la madre que estaba allí ahora. Y ahora finalmente lo entendió. Era el único momento que importaba. El pueblo seguía susurrando. Las mujeres seguían mirando con recelo. Los hombres seguían apartando la mirada. Pero las opiniones ajenas empezaban a importar menos. Porque la mujer tenía algo que no le podían arrebatar, un propósito. Se despertaba cada día con una razón para levantarse. Trabajaba sabiendo que el resultado alimentaría 4 bocas, no solo una. Dormía agotada pero satisfecha porque había construido algo que perduraría más allá de ella. Los trillizos crecerían, aprenderían a plantar, a construir, a sobrevivir. Llevarían consigo las lecciones que ella les enseñó y las cicatrices que no pudo evitar. Pero también llevarían consigo la certeza de que alguien se quedó cuando habría sido más fácil irse, que alguien había elegido la responsabilidad cuando podría haber elegido el olvido. Y quizás, al final, ese era el único legado que valía la pena dejar, la prueba de que el amor tardío seguía siendo amor, que la redención no venía de la perfección, sino de la persistencia, que los errores podían llevarse con dignidad en lugar de ocultarse con vergüenza. Una tarde de septiembre, la mujer estaba remendando la cerca cuando vio acercarse una figura por el polvoriento camino. Era una anciana, encorvada, apoyada en un nudoso bastón de madera. Vestía de negro, como una viuda perpetua, y llevaba un chal que le cubría la cabeza. Al acercarse lo suficiente, reconoció el rostro marcado por el tiempo. Era una de las monjas del antiguo orfanato. No una monja cualquiera, era la hermana Marta, la misma que había acogido a los bebés 15 años atrás, la misma que, ahora comprendía la mujer, debía haber escrito la nota, la M, al final de la carta. Marta. Se miraron fijamente en un pesado silencio. «Vine a ver si estás bien», dijo la monja con voz débil pero firme. «Sí», respondió la mujer. «Vine a pedir perdón», continuó Marta, «por haberme devuelto este peso». La mujer negó con la cabeza. «No era un peso, era una responsabilidad que abandoné. Solo me devolviste lo que siempre fue mío». La monja asintió con los ojos húmedos. «Son buenos niños, siempre lo han sido. Merecían más de lo que el orfanato podía darles. Ellos también merecen más de lo que yo puedo darles», dijo la mujer. «Pero lo intento cada día». «Eso», dijo Marta, «es todo lo que un niño necesita, alguien que se esfuerce». Le entregó a la mujer una pequeña bolsa de tela.
Dentro había semillas, para la próxima siembra, explicó, para que crezcan junto a ellos. Luego se dio la vuelta y regresó por el camino, desapareciendo en el polvo dorado de la tarde. La mujer nunca la volvió a ver, pero guardó las semillas como una reliquia, como una bendición silenciosa de alguien que también cargaba con viejas culpas e intentaba, a su manera, hacer lo que podía para aliviarlas. Algunas historias no terminan con grandes gestos, sino con pequeños actos de valentía silenciosa que se repiten hasta convertirse en un legado. Suscríbete al canal, porque presenciar el final también es una forma de honrar lo vivido.